Bien, entonces, como les comentaba, chicos del electivo, vamos a hablar sobre las funciones proposicionales. Así que ese es el título, vamos a hacer un breve repaso. Función proposicional, ¿ok? Es lo que estamos viendo ahora. Y de esto yo les puedo comentar, por ejemplo, eh, que se representan tal cual se representan las funciones en matemática común. P de X, así se lee esta figura, esta notación que acabo de hacer. P de X, ¿ya? P por lo de proposición y X va a ser mi variable. Les voy a colocar un ejemplo. X mayor que 3. A esto se le va a considerar una función proposicional porque no tiene un valor de verdad, depende de los valores de verdad, perdón, claro, depende de los valores que puede tomar la variable, y en este caso es x. La x va a pertenecer a un universo, a un dominio, ¿ok? O a un espacio. Así que ahí se pueden encontrar con todos esos símbolos: D de dominio, E de espacio, U de universo, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un gran ejemplo de función proposicional netamente de matemática. Ahora yo podría quizá escribir otra que diga el estudiante. Trato de no hacer esto porque escribir me cuesta mucho. El estudiante, qué sé yo, X, está prestando atención. ¿Vale? Atención a la clase. Entre comillas. Por lo tanto, esto también podría ser considerado como una función proposicional, qué sé yo, Q de X. Y dependiendo de los valores entonces que tomen nuestras variables, esto se va a transformar sí o sí en una proposición. Por ejemplo, para el primer caso, si yo coloco P de 2, le doy un valor a la variable, inmediatamente esto se transformó en una proposición y tiene un valor de verdad, es decir, es verdadera o es falsa. Y en este caso es falsa, ¿cierto? Es falsa porque 2 no es mayor que 3. Eso es falso. Esa es la idea. Y para el caso número 2 o para el caso Q, la función proposicional, si yo le doy un valor y le coloco Alonso, ¿cierto? Entonces la frase me quedaría escrita: el estudiante Alonso está prestando atención a la clase. Y podríamos decir que sí, él está prestando atención. Bueno, eso es lo que habíamos visto el otro día. Nada más ni nada menos. Lo otro que nosotros vimos, y que el tema que nos va a dar más que hacer quizá, el tema de los cuantificadores. Cuantificadores. ¿Ok? Y en síntesis, ellos son muy utilizados en matemática para indicar, ojo con esto, para indicar cuántos casos existen de una situación determinada. ¿Ok? Y en los cuantificadores yo voy a encontrar de dos tipos: el universal, y el existencial. ¿Ok? El universal tiene un símbolo que es un símbolo matemático, nada más, es ese. Y el existencial tiene un símbolo que es una E al revés. Ahí está. ¿Ya? Y dentro de los sinónimos que ustedes pueden usar en estos símbolos cuando hagan oraciones es lo siguiente. Habíamos hablado, por ejemplo, el más típico: para todo, ¿sí? Para cada. ¿Qué otra cosa? Para cualquier. Vayan anotando esto si quieren.
en su cuaderno como si fuera una clase común y corriente, normal. Sean todos los X, en fin, y una serie de ejemplos, cada uno, ninguno. También estoy ahí anunciando que todos cumplen una condición o todos no cumplen una condición. ¿Ya? Y en el existencial quiero decir que existe algún, por ejemplo. También lo puedo traducir como algunos. Y sigo con la oración yo dependiendo del caso que tenga. También podría decir existe al menos un. Existe al menos un, qué sé yo. O existe al menos tal cosa. O existe por lo menos. En fin. Nada más que eso. Y otra cosa es que el cuantificador existencial tiene una variante, que lo habíamos dicho, pese a cuando. Y la variante es este símbolo que significa existe un único. O sea, no hay más que él, es uno solo. Y ahí podemos inventar una serie de oraciones, qué sé yo, como para identificarlo. Pero entiendan siempre entonces que cuando yo diga la frase existe algún, algunos, existe al menos o por lo menos, en realidad yo estoy diciendo que existe por lo menos uno, pero quizás más. Y lo más probable es que sean más, no lo sé. Pero el existencial que indica existe un único, este es más fuerte. Ya, aquí hay una condición súper clara, que tiene que ser un único. ¿Ok? Si no aparece eso, la frase un único, yo podría asumir que pueden haber más de uno. ¿Qué tal? Eso habíamos visto en la clase pasada. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? De los cuantificadores, o lo que nosotros vamos a trabajar más. Que es el hecho de que si yo tengo una función proposicional, chicos, y le antecede un cuantificador, inmediatamente la función proposicional se convirtió en una proposición. Independiente del cuantificador que coloque, se convierte en una proposición. Y en este texto que está aquí escrito, con lenguaje matemático, lo único que dice que para todo x, P de x se cumple. ¿Ya? O sea, yo estoy anunciando que para cualquier x que yo reemplace en la función proposicional, x perteneciente al dominio, ¿cierto? Esto se va a cumplir. Para todo. O sea, yo ya estoy anunciando a una oración, por así decirlo, una afirmación que tiene un valor de verdad. ¿Sí? Y lo otro es que ahora, si yo quisiera decir que esto no es cierto, quisiera negar esto, decir que no para todo, entonces lo podría negar diciendo que existe algún elemento tal que P de X no se cumple, ¿cierto? La negación de decir que para todo X P de X se cumple sería decir que existe un elemento que hace que P de X no se cumpla. ¿Me entienden? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar unas equivalencias en estas proposiciones. Negar un cuantificador universal sugiere un cuantificador existencial. Negar un existencial indica un cuantificador universal. Entonces aquí hay un viaje que hay que empezar a hacer y que es la materia de hoy día en realidad. ¿Ok? Eso es lo que había quedado como lo que vamos a ver la próxima clase. Espero se entienda. Estoy mirando aquí mi cuadernito para ver hasta dónde llegamos la clase pasada, ver un buen ejemplo. Los ejemplos vienen después, sí, después de pasar la negación, que es lo que viene ahora. Entender, sí, sobre todo estas oraciones que yo les decía, que están escritas en un lenguaje matemático. Aquí estoy diciendo que existe por lo menos un elemento en X tal que P de X se cumple. Pero acá estoy diciendo que existe un único X tal que P de X se cumple. Es único. ¿Ya? Ahora
tenemos que darnos algún p de x, alguna función proposicional para trabajar esto e irlo entendiendo. ¿Sí? Me voy a ir al chat ahora para ver si hay alguna consulta y después vamos a pasar al Power, que quedaban un par de diapos solamente que eran en más ejemplos que materia. Y después pasamos a la guía. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Alguna sugerencia, comentario, algo que me puedan escribir por el chat? Un poco para yo sentir que podemos dialogar y no es un monólogo mío hablándole al computador. Por favor. Todo bien hasta ahora. Ya, Javiera. Ok. Bueno, esa es la idea. Me preguntan cualquier cosa porque esto da para tanto. Pero nosotros nos vamos dirigiendo de a poquito a lo matemático, más que a oraciones más coloquiales. ¿Ya? Bien, me voy al Power. En este Power habíamos quedado en esto. Te voy a proyectar. Ahí está, la función proposicional, contamos lo que era, dos definiciones, una de un libro sencillo, otra de un libro más matemático. Algunos ejemplos ahí de Nicolás Massú, Marcelo Salas, espero se acuerden, ¿cierto? Aquí están los cuantificadores, los dos más importantes. Y el hecho de cómo se leía esto, el para todo x perteneciente a p de x. Se lee que para todo x en a se cumple p de x, ¿ya? Este de abajito, existe un x en a tal que p de x se cumple. Así se lee. Entonces hay varios sinónimos que uno puede sacar igual, ¿eh? Existe un x en a tal que p de x se cumple. Existe por lo menos un x en a tal que p de x se cumple. Se dan cuenta que aquí el universo se anotó con a. Ahora siempre se anota con letras mayúsculas y uno los reconoce al tiro. En matemáticas después eso se convierten en conjuntos numéricos, los reales por ejemplo. El último dice existe un único x en a tal que p de x se cumple. De que hay dos. Existe un único x en a tal que p de x se cumple, que es lo que dije yo. Existe un solo x en a tal que p de x se cumple. O sea, que quede claro, que quede muy claro que es uno solo. Ya. Uy, qué exagerado, profe, con eso. Es que sí, es necesario. Ya. Este ejemplo lo vimos, ¿cierto? Miren. Ejemplo. Todo lo otro ya lo dije. Tenemos la función proposicional. Ahora me voy a ir a mi lápiz. Tenemos la función proposicional, que es esta. X es un múltiplo de 2, ¿cierto? Es función proposicional porque tiene una variable, netamente por eso. Y tenemos el universo, que en este caso se usa la letra E, yo les decía por el tema de espacio, que es el conjunto de todos los números naturales tales que X es menor que 10. Y que por extensión, si los escribo todos, los puedo hacer porque son poquitos números, son los números del 1 al 9. ¿Ya? Nada más que eso. Y lo otro es que ahora nos aparece esta oración y me dicen más encima que es falsa. Le puedo asignar un valor de verdad porque es una proposición. ¿Y por qué? Porque a la función proposicional le antecede un cuantificador. Ahí dice, si yo quisiera traducir esto, dice que para todo elemento de este conjunto universo, p de x es verdadera. O sea, p de x es múltiplo de 2. Para cualquier elemento de este conjunto, todos ellos son múltiplos de 2. Eso en palabras sencillas. Y aquí dice que es falso esto porque no todos los números son múltiplos de 2. Bien, no todos los números son pares, que es otra forma de decirlo. Ya, ese recuerdo ahora más que nunca, ahora sí que lo hicimos. Y después aparecía esto, que era el mismo ejemplo, pero ahora con los otros dos cuantificadores, un poco para que se entendiera.
los tres cuantificadores en definitiva. Tenemos nuestra función proposicional, x es múltiplo de 2, tenemos nuestro universo, ya lo conocemos, ahí están los números del 1 al 9, y por ejemplo, lo que está aquí escrito, antes de decir si es verdadero o falso, ahí dice que existen por lo menos algún elemento que es múltiplo de 2. Existe por lo menos algún elemento que es múltiplo de 2. Existen algún o algunos. Existe por lo menos uno en el conjunto E, tal que P de X se cumple, tal que X es un múltiplo de 2. Eso es verdadero, puesto que hay al menos un elemento que es par, ¿cierto? Mientras exista uno, estamos bien. Y en este caso existen más, bastantes más. Bien. En el último caso tenemos el cuantificador existencial, pero en su variante dice existe un único. Entonces aquí me están diciendo en esta oración que existe un único número en el conjunto universo que es múltiplo de 2. Y si ustedes miran, ¿es único? Oye, el lápiz en Word, perdón, el lápiz en un PPT no me funciona. Así que por eso, mil disculpas, otra vez. Ahí está. Son 4, no es único. No. Así que esa sería falsa. Bien, ahí podemos ver nosotros este tema. Bien, vamos a materia nueva. Ahora sí que sí. Vamos a una materia nueva. Negación de las proposiciones con cuantificadores, que también se les conocen como las leyes de Morgan para cuantificadores. La coloqué más chiquitita ahí arriba porque se usa mucho este título de abajo, las negaciones, simplemente. Miren algo, aquí dice, la negación de un cuantificador universal es equivalente, este sí, solo sí que estoy apuntando con rojo, significa equivalente. Entonces la negación de un cuantificador universal no es más que el cuantificador existencial y la negación de la proposición. Entonces lo que yo les decía, en otras palabras, con esto de que si yo quiero negar que no para todos P de X se cumple, puedo decir que existe un elemento para el que no se cumple. ¿Ya? Aquí me están diciendo que para cualquier elemento P de X se cumple, y yo le voy a decir no. Existe un elemento para el que no se cumple. Es por eso que la negación aquí tiene esta equivalencia. ¿Ya? Espero se entienda. Ahora, si yo quiero negar que existe uno, o al menos uno, una forma de negarlo es que todos no cumplen. Aquí dice, por ejemplo, síganme bien con el puntero. Aquí dice que existe al menos un elemento nada tal que P de X se cumple. Existe al menos uno. La negación sería que me digan no. Todos ellos no cumplen. Aquí dice que existe uno que cumple. No. Todos ellos no cumplen. No sé si lo pueden ver. Así que la negación del existencial sería el cuantificador universal, y la negación de la función proposicional. ¿Sí? Quédense con eso. Aquí dice que existe algún elemento tal que P de X se cumple. Acá dice que para todos los elementos no se cumple. Entonces la negación de lo anterior. ¿Ya? Ahora, sacándose de lado, sacando toda esa lógica, en definitiva, el signo negativo, si lo vemos muy matemático, esto no es la explicación más correcta, pero si lo vemos más matemático, te cambia todo. Te cambia todo. Te cambia la primera parte, te la da vuelta inmediatamente, y la proposición también queda negada. Ya, y el más rebuscado de todos, porque esa es la verdad. De hecho, yo lo dije cuando vimos cuando vimos las tablas de verdad, el O excluyente, ese O con una rayita abajo, es rebuscado. Es rebuscado. ¿Cómo niego que existe un único tal que P de X se cumple? ¿Cómo niego de que existe un único diciendo que no es único? Que para todos esto no es verdad, no se cumple. O lo otro es decir que existen dos elementos para los cuales no se cumple. ¿Ya? Entonces esto es un poquito más tedioso si lo miramos bien. Leámoslo de nuevo. Aquí dice que existe un único elemento en A tal que P de X se cumple. Negar eso es decir que no existe un único, sino que para todos
no se cumple. O que existen dos elementos en el conjunto tal que P de X y P de Y se cumplen, ¿cierto? Ahí se entiende un poquito mejor. Estoy negando lo anterior porque estoy diciendo que hay dos. Acá me decían que era un único. Yo les digo no, hay dos para los que se cumple. En cambio, en el primero, donde está el cuantificador universal, igual aquí se dice que para todos no se cumple. Aquí dice que existe un único para el que se cumple. Aquí me dicen que para todos no se cumple. Así que puede resultar enredado. Entonces aquí hay dos opciones. Ojo. Dos opciones. Ahí depende del ejercicio que tengamos, qué sé yo, de cómo se pueda plantear mejor, cómo la oración quede más bonita. Hay muchas oraciones que quedan como muy tarsánicas, digo yo. Hay que tratar de arreglarlo. Ya, todo lo que yo les dije de esta frase en matemática está aquí en palabras, escrito. Me voy al último, que era el más complicado para mi gusto. Dice, es falso que existe un único X tal que P de X se cumple. ¿Se fijan? Aquí dice, es falso que existe un único X en A tal que P de X se cumple. Y eso va a ser equivalente. Miremos la primera. A decir, para todo X en A no se cumple P de X. O la segunda. Existen X e Y, dos elementos en A, tal que P de X se cumple y P de Y se cumple. Y más encima, ambos son distintos. Ahí hay que asegurar esa parte. Me hubieran dicho, profe, ¿qué significa que X es distinto de Y? Que son distintas proposiciones en definitiva. Ya, son distintas. Y tienen que ser distintas para que sea más de una. Y sea la negación del decir que es única. Bueno. Eso, con respecto a las negaciones. Uno suele esta tablita tenerla a mano para hacer los futuros ejercicios. Aquí hay un ejemplo. Aquí dice una función proposicional. Todos los enteros son impares. Más que una función proposicional, la acabo de convertir en una proposición, porque comencé con la palabra todos, así que estoy cuantificando, ¿cierto? Coloqué un cuantificador, le antecede a la función proposicional. X son los números enteros, impares. Ya, entonces X es entero y por lo tanto es impar. Entonces, todos los enteros son impares, se representa así. Para todo X, P de X se cumple, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera negar eso, tendría que decir que existen enteros que no son impares, ¿cierto? O sea, fíjense, la palabra todos, al negarla, se transforma en un existencial, en un existen. ¿Sí? Y aquí dice que los enteros son impares, ¿cierto? X es impar, X es entero. Al negarlo estoy diciendo que no es impar. Y ahí está la negación. Entonces, en definitiva, ahí hay un ejemplo de una negación de un cuantificador. Es decir, que negar esta oración, que no todos los elementos son impares, no todos, no dice ahí, oh Dios mío, no todos los enteros son impares, es equivalente a decir que existen enteros que son no impares, que no son impares. ¿Vale? Eso. Y la función proposicional en definitiva no era más que X es impar, no lo puedo escribir, X es impar y X pertenece al universo de los números enteros. Ahí sí. Bueno, avanzamos entonces. Esta clase tenemos hasta la 1:30. Ah, muy bien, tenemos harto para hacer ejemplos. Se nos vienen un par de ejemplos. Antes de estos ejemplos me voy a ir al chat para ver si se entendió, si quedan dudas. Son 2 ejemplos para pasar a la guía. No sé si qué me pueden comentar. ¿Habían leído eso? ¿Lo habían visto? ¿Revisaron el Power antes de...? ¿Qué pueden decir los 14 que están acá? ¿Una carita? ¿Alguna impresión?
Bueno, seguimos entonces. A mí me pasa que estoy haciendo clases, nadie me pregunta algo y cuando queda un minuto para irme me tienen una pregunta que me tiene media hora explicando. Wow. Bueno, chicos, chicas, sigamos. Veamos un ejemplo. Espero que estén ahí, prestando atención. A ver. Ahí sí. Ya, bueno, con ejercicios resueltos. Salen acá para nada más que estudiar. Determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles no, o perdón, cuáles son funciones proposicionales. Entonces acá ustedes les van colocando al ladito una P si es proposición y una P de X si es función proposicional, por ejemplo, o una P de X, Y si es que es una función proposicional con dos variables. Pero netamente es eso. Miren la 1, por ejemplo, que dice los números mayores que 2 son negativos, es una proposición. No hay ninguna variable ahí. Así que yo le podría haber colocado P y además agregarle el valor de verdad, porque en este caso se lo colocan, su valor de verdad es falso. Fíjense que no les piden el valor de verdad en el ejercicio, pero en la resolución lo agregaron. ¿Ya? Este trocito está extraído de un texto que hicieron unas profesoras de matemáticas hace mucho tiempo, que se conoce como un texto del Arrayán. Texto no tan antiguo, pero igual tiene su tiempo y era bien famoso. Y ahora se hizo una nueva versión, una nueva edición, y apareció así bien bonito. Dato curioso si es que a alguien le interesa. Está para descargar también. La B dice el número entero X. Ah, ya. X es una variable y pertenece a un universo que es el de los números enteros. Igual que en el caso anterior. Es mayor que 10. Entonces, evidentemente hay una variable por medio, por lo tanto acá tenemos una función proposicional. ¿Ya? Y acá dice, según el valor que tome X, su valor de verdad será verdadero o falso. Así que aquí yo le podría colocar P de X. Bien. C. Los múltiplos de 3 son infinitos, ¿cierto? Entonces en este caso igual podemos ver que no hay ninguna variable, ¿cierto? Aquí se dice una oración claramente que es proposición y que tiene un valor de verdad. Los múltiplos de 3 son infinitos, ya, es verdadero, ¿cierto? Ahí está. Y el último, los enteros X e Y. Inmediatamente me están dando dos valores que pertenecen a un universo, que es el universo de los números enteros. Son factores de 12. Ya, evidentemente acá estamos frente a una función proposicional con dos variables, X, Y. Y dependiendo de los valores que tomen X e Y, entonces podríamos transformar esto en una función, en una proposición, y va a tener un valor de verdad. Así que yo creo que este tema ya debería estar como solucionado, ¿cierto? Ya es como, ya, profe está diciendo lo mismo todo el rato. Eso un poquito. Bien, avancemos. Este último ejercicio dice que tengo el conjunto A, que son los números naturales menores que 5. Acá aparece abajito escrito por extensión todos los valores 1, 2, 3, 4. Y también tengo el conjunto B, que son todos los números naturales menores que 4. Y aquí aparece escrito abajito por extensión, que son los números del 1 al 3. Tenemos dos proposiciones, P y Q. Son proposiciones, les antecede un cuantificador para ambos casos. Entonces, en el primer caso, dice que para todo elemento de A existe un elemento de B, ¿cierto? Tal que la suma de esos elementos es menor que 6. Entonces yo tengo que pensarlo y decir, bueno, para cualquier elemento de A yo puedo,
o entiendo de que existe un elemento en B tal que esa suma me da menor que 6. Veamos, pues. Si yo tomo el 1, existe el 1 en el B y su suma da menor que 6. Si tomo el 2, existe el 2 en el B y su suma es menor que 6. Puedo tomar cualquiera porque aquí lo único que dice es que existe alguno. Puede que exista más de uno, pero mientras exista uno está todo bien. Tome el 3 y el 3, para el 3 existe el 1 en el B tal que la suma da menor que 6. Tomo el 4, existe el 3, no, me da 7, no cumple. Pero existe el 2, da 6, no cumple. Existe el 1, así que por lo menos existe un único. 4 más 1 me va a dar 5, es menor que 6, se cumple. Entonces, aquí está la solución abajito, dice P es verdadero, ya que para cualquier o para todo número en A existe un número en B tal que la suma es menor que 6, ¿cierto? Lo podemos visualizar, los conjuntos son pequeños porque la idea es que uno vaya tanteando. Generalmente son pequeños, si no se nos haría muy tedioso esto. En la Q, sin embargo, dice que existe un A y existe un B, existen un elemento por lo menos uno en A y uno por lo menos uno en B, tal que el producto me da 15. ¿Ya? Entonces, si yo miro esto, tendría que buscar un número múltiplo de 5, un múltiplo 3. Aquí tengo el 3, pero allá no hay uno que sea múltiplo de 5. Así que para cualquiera que tome en A, no encuentro ninguno en B, viceversa, no sé. ¿Se dan cuenta que Q es falsa? No existe ningún número en A. Tampoco existe algún número en B tal que el producto sea 15. No existe. No lo puedo encontrar. Ahora, si me piden negar estas proposiciones, si me las piden negar, la tengo aquí abajito, ¿cierto? En otras palabras, esto en la práctica es muy fácil. Es negar el cuantificador o los cuantificadores que tenga y la función proposicional cambiarle el sentido inmediatamente. Por ejemplo, la primera me va a quedar negar el para todo, me queda un existe. Negar el existe significa un para todo. Y negar que es esta suma menor que 6 es decir que es mayor o igual que 6, que es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, existe un X en A tal que para todo elemento en B la suma es mayor o igual que 6. Esta proposición que está aquí es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque P es verdadero. Por lo tanto, no P tiene que ser falso. Y ustedes por simple inspección pueden ir reemplazando valores. Y no existe ningún número en A que cumpla esto de que para todo elemento con B su suma sea mayor o igual que 6. No existe. ¿Ya? Y en la última, en la proposición Q, donde dice que existe un A, existe un B, perdón, existe un X en A, existe un Y en B, tal que el producto da 15, la negación sería que para todo elemento en A y para todo elemento en B, su producto no es 15. Eso está acá abajo. Para todo elemento en A y para todo elemento B, su producto no es 15. Y eso es verdad. Se lo pueden imaginar. Y aparte es verdad porque Q es falso. Por lo tanto, no Q es verdadero. ¿Qué tal? ¿Sí? Bien, imagino sus caritas de asombrado, de emocionado, qué sé yo. Aquí está la guía, que está dividida en dos partes. Son chiquititas. La otra viene ya próximamente. La próxima semana, yo creo. O esta semana se les va a subir. ¿Sí? Así que ahí está ese power. Ese power está en su Classroom, ¿cierto? Ahí está el power. Y aquí está la guía que hoy día vamos a hacer, ¿cierto? Que es la guía 4. Acá está. Pero antes de irme a la guía, obviamente me voy al chat para ver si hay alguna impresión. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Lo habían visto? ¿Me pueden decir? Sí, profe, yo lo leí. O profe, no lo había ni mirado. Pero díganme algo por el chat. Rayos. Ok, seguimos.
Ya, pero Alonso, agradezco tu sinceridad, pues esa es la idea. Si todos nos atrasamos con cosas. No lo había visto, no lo había visto. Ok. Muy bien. Muy mal en realidad. Bien, vamos con la guía. Bien rapidito, el tema de la guía es esta. Bueno, aquí está la guía, espero que esta la miren, por lo menos hoy día, pónganse las pilas. Miren, empieza con materia. Aquí hay una definición de lo que es la función proposicional. Perdón, déjenme borrar eso. Eh, Están los ejemplos, muchos de ellos comentados ya en clase porque están extraídos y pegados en la diapo y se hablaron de ellos. Aquí se habla de los cuantificadores. Miren, aquí el cuantificador existencial tiene una variante, ya ok. Y acá vienen algunos ejemplos de cómo se leen estos términos, estas frases matemáticas, por así decirlo, cómo se leen, qué significa un para todo, un existe, qué significa visto desde el punto de vista de los valores que puede tomar la función proposicional. Algo muy importante, si una función proposicional se le agrega un cuantificador, se convierte en una proposición. Listo. Ejemplos. Tenemos este ejemplo, que es el que acabamos de hacer, que sale en la diapo. ¿Vale? Después vienen las negaciones y cómo se leen las negaciones. Y recién ahí vienen los ejercicios. En el primer caso, vamos a ver si avanzamos una cantidad importante. Tenemos más de media horita, así que tratemos de avanzar en la guía. Si la tienen a mano o por ahí van anotando y la vamos compartiendo. Entonces, en la primera parte, lo único que tienen que decir es determinar cuál de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones proposicionales. Lo mismo que hicimos en la diapo. Leyendo, los números mayores que 2 son negativos. Eso es una proposición, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente le colocan ahí una P, más bonita que la mía. Es una proposición, no tiene ninguna variable, tiene un valor de verdad. Y listo. La B dice el número entero X es mayor que 10. Evidentemente es una función proposicional porque me habla de un entero X que desconozco. Sé que es entero, pero no sé cuál es. En la 3 dice los múltiplos de 3 son infinitos. Creo que estaba en la diapo. Así que es una proposición. Y la D también es una función proposicional. La voy a llamar Q, poco para que quede con otra letra, no siempre la misma. Y aquí, queridos alumnos, dice Q, X, pero mi lapicito me juega una mala pasada. X, Y. Ahí sí. X, Y. Eso creo que dije. Ya. Listo. Ahí todos tenemos un 7. Súper bien. Después vamos al siguiente ejemplo. Este lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la pizarrita. Creo que no lo hemos hecho, ¿cierto? No. Ahí está. Entonces, en este ejemplo... ¿O lo hicimos? No, no lo hemos hecho. En este ejemplo dice, sean las siguientes proposiciones, P y Q, determine el valor de verdad y escriba las negaciones. Entonces, bueno, de partida, la primera dice que para todo número natural, al sumarlo con 2 me da un número mayor que 0. ¿Cierto? Y me piden calcular el valor de verdad. Me piden determinar el valor de verdad. Y eso es verdadero. De partida los números naturales parten del 1. Y así en adelante. Ok, entonces el más chico que coloco acá, un 1, si le sumo un 2, me da siempre un número mayor que 0. No tiene cómo ser falsa. Así que la primera proposición es verdadera. En la segunda proposición dice que existe un número natural que restado con 1 me da no natural. ¿Sí? Entonces, esa proposición también es verdadera. ¿Por qué? Porque existe al menos uno. ¿Cuál? El 1. ¿Cierto?
Entonces yo podría decir que sí, existe un 1 que pertenece a los naturales, tal que 1 menos 1 es igual a 0 y ese número no pertenece a los naturales. ¿Vale? Así que la primera y la segunda, ambas serían verdaderas. ¿Vale? Ahora, si me piden escribir las negaciones, la negación de P, lo que tendría que decir es que existe un X en los naturales, tal que X más 2 es menor o igual a 0. ¿Se fijan? Tengo que negar la función proposicional, ¿cierto? Y esta tiene que ser falsa. Si caemos en la duda, o más que en la duda, en la situación de que, profe, pruebe con este, uy, la verdadera, entonces algo hicimos mal y habría que revisar. Es falsa, tiene que ser falsa porque P es verdadera, por lo tanto no P tiene que ser falsa. En la lógica, ¿cierto? Ahora, si yo quiero negar Q, tendría que decir de que para todo número natural, X menos 1 pertenece a los naturales, ¿cierto? ¿Verdad? Y eso es falso. Porque no es para todo. Existe uno que no es natural, el 1. El 1 menos 1 no es natural. Existe uno que no. Así que no es para todo. ¿Se entiende? Profe, Dígame. Uy, qué bueno, me asustó. es que en la negación de P, cuando usted puso X más 2 menor o igual que 0, ¿ese signo puede ser solamente menor o sí tiene que ser menor o igual? No, la negación de mayor tiene que ser menor o igual. Se consideran las otras dos situaciones. Porque, claro, eso es la tricotomía en matemáticas. Si no es mayor, es porque es menor o es igual. No hay otra opción. Tengo tres opciones. Si no es mayor, quiere decir que o es menor o es igual. Por eso se colocan las dos. ¿Vale? Gracias. Tricotomía se llama eso en matemáticas. Bien, el tercero no lo voy a hacer porque ya lo hicimos. Está extraído del Arrayan que les comentaba. Está extraído del Power. Está hecho. Ya, la 4 la voy a copiar y me la voy a llevar a la pizarrita igual porque el lápiz funciona un poquito mejor ahí. Ahí la llevo toda. Entonces, dice determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones proposicionales. Ya, eso lo vamos a hacer rapidito. En la 5 sí, dice, usando cuantificadores, transforma las funciones proposicionales del ejercicio anterior en proposiciones y que sean verdaderas. A mí me gustaría que ustedes me ayudaran y me fueran comentando, dando ideas. Porque en este ejercicio, la D, la E, la F y la H son funciones proposicionales. Se las anoté antes y ahora las vamos a ir leyendo. La 1 dice el conjunto, perdón, la A dice el conjunto de los números naturales es parte de los números reales. Ya, ok, esa es una proposición verdadera. B, el número racional, perdón, un número racional se puede escribir de más de una forma. Ok, por una proposición. ¿Cierto? C, los racionales, 2/3 en este caso y 5/8 son equivalentes. Proposición. Podría hacer ese cálculo. ¿Ya? Pero en las otras que están encerraditas tengo variables. Dice x en q equivale a 3/4. X. Hay una variable. En la E dice el número real x. Se puede escribir como fracción.
con numerador y denominador entero distinto de 0. Entonces aparece una variable. En la F dice alfa es un ángulo agudo. Contexto de geometría, aparece alfa, no sé qué ángulo es. Sé que es un ángulo, pero no sé cuál es. Así que decir que es agudo, no lo sé. Función proposicional. G, 60, eso es suplemento de 120, nada que decir, es una proposición. 60 es lo que falta para llegar a 180. 60 es su suplemento 120, o sea, lo que le falta a 120 para llegar a 180. Proposición. Y H dice, los enteros X e Y aparecieron variables. Son factores de 15. ¿Vale? ¿Se entiende? El B podría uno pensar de que es una... Quizás, digo yo. Es una función proposicional porque no sabemos el número racional al que se refiere. Pero si leen bien la oración, tiene sentido pensar que es una proposición, ¿no? Por el mismo hecho de la definición de un número racional, etcétera. Un número racional, que es un número con forma de fracción, se puede escribir de más de alguna forma. Eso es verdad, pues parte de la teoría de los números racionales. La equivalencia que podemos coincidir, un medio, dos cuartos, qué sé yo. Así que podría generar duda ese, pero no necesariamente. Si lo leemos bien. Ya. Chicos, chicas. Por ejemplo, el H. Les voy a subrayar el H. Ahí está. Me gustaría que lo transformaran usando cuantificadores en funciones. Perdón, usando cuantificadores, transformar esta función proposicional en una proposición. Y que sea verdadera. El H. La D. Podrían ser esos dos. ¿Ya? Entonces, yo me voy a mover, voy a ir a buscar agüita. Y los voy a dejar con ese ejercicio un poco para que no sea todo un diálogo mío. Así que me quedo en silencio 2 minutitos y lo revisamos a ver qué les dio. Ahí va. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar? Compártanme sus ideas. Por audio porque me voy a ir a la pizarrita. ¿Quién me puede decir algo, qué sé yo, de la D? Para que vayamos en orden. De la D. Vamos, Alonso, fierro, lo escucho. Agustín, usted es bueno para participar. Sí, te Roma. ¿La D? Sí, la D. ¿Función proposicional? Transformarla en una proposición utilizando cuantificadores. La cosa, la que era una R al revés, ¿cómo se llama? ¿Ahí? ¿Existe? Sí. ¿Ya? X, ¿Ya? que pertenece a Q, Perfecto. que es igual a 3/4. Tal que X es 3/4. Ese es un 3. ¡Súper! Eso es todo. ¿Ya?
Y acabamos de transformar esto en una proposición que es verdadera. Existe un número racional que es equivalente a 3/4. ¿Cierto? Alguien me dirá, ¿y existe más de uno? Claro, equivalencia de números racionales, hay mucho, infinito. ¿Profe? Dígame. La de este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este que es una E al revés? ¿Una R? Una E, el cuantificador Existencial, ese. existencial. ¿El universal implica al existencial? Explícate con esa frase. Porque si hay uno o más, o sea, si el universal es que todos. Ah, tú me dices algo así como, aquí está el todos y acá está el existencial, como Sí. está dentro de... Sí, podríamos pensarlo así, pero dentro de todos son como operaciones, por decirlo así, opuestas. Una cosa es decir que todos son y otra es que existen algunos. Si de esos que existen algunos yo les digo que existe más de uno, en el momento en que ya existen todos, eso se transforma en un para todo, ¿no? Ya, pero tiene lógica lo que dice, sí. Si este conjunto empieza a crecer, el E, empieza a crecer, a crecer, a crecer, en definitiva lo que estamos diciendo es que existen todos. Y eso se transforma en un para todo. Sí, buen punto. Pero en la práctica, claro, nosotros lo trabajamos como situaciones distintas, a pesar de que una implica a la otra, por decirlo así, como lo dijo Alonso, me parece. Muy buen punto. Interesante. Bien, otra persona, una señorita. La H. ¿Quién puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Javiera? Hay varias Javiera. María Zapata. ¿Alguien? Por favor. Ya, otro alumno. ¿Algún alumno? Benja, Vicente, Micaela, Connie, Claudia. Dios mío. Ya. Ahí hay una respuesta, pero es F. Pucha. Sí, pues pucha. Ya. Me voy a hacer el ejercicio solito. Dice, los enteros X e Y son factores de 15. Entonces, para que sea verdadera, no voy a decir un para todo, sino que existen dos elementos pertenecientes al conjunto de números enteros tal que X más Y. Dije más, es un por. Estamos hablando de factores. Factor es un elemento de una multiplicación, tal que el producto de 15. No sé qué opinan. Existen dos elementos, tal que el producto es 15. El elemento dentro de lo entero. Y esa... Dígame. Pero podría bastar con que yo le dé un número a X y a Y para que se vuelva una proposición. Que ¿Sí? yo diga que X vale 3 y Y vale 5. 2 y 3 son enteros, bla 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 bla, tal que el producto da 15. Claro. Sí, ¿sí? O sea, pero determino que X es 3 e Y vale 5. Sí, Se volvería una proposición. se vuelve una proposición. Porque ahí estoy diciendo que los enteros 3 y 5 son factores de 15. Y claro, son factores de 15 y de hecho sería verdadera. Y estaría bien. Sí, el único tema es que aquí nos piden en el 5 usar los cuantificadores. Por eso empezamos con esa frasecita. Ya me queda claro. Pero lo que dices tú es una proposición y en este caso es verdadera. Por eso yo aquí coloqué un existe, porque el existe, no sé si lo ven así, pero te da hartas posibilidades. O sea, existe. No todo. El todos y el único son muy rigurosos. ¿Cierto? Son muy rigurosos. En cambio, el existe te da más posibilidades. Ya. Yo muevo las manos acá, pero bueno. Vamos con otro.
Bueno, y el 5 obviamente ustedes lo pueden seguir haciendo. Es parte de ustedes. El 6 es un ejercicio que creo yo que es interesante. Dice así. Dice, perdón, sea A el conjunto de seres humanos. Así que cualquier elemento que pertenece a A son seres humanos. Y tenemos las siguientes proposiciones. A, B, C, D. Tengo que escribir cada proposición en palabras. O sea, esto traducirlo a un lenguaje coloquial el más claro posible. ¿Ya? Así que Javiera puede escribir uno. Alonso, Vicente, otros. Claudia puede escribir otro. Y en definitiva, dentro de todos esos vamos a encontrar uno que es el más claro posible. Y lo otro es que determinemos el valor de verdad. Si yo miro esta proposición, yo les digo, chicos, es verdadera. Uy, me cuesta, o sea, no sé ni leerla. Primero aprendamos a leerla y después digamos si es verdadera. Si lo leo de manera textual, dice que para todo elemento de A existe un único elemento de B, tal que ese elemento es padre del primero. Lo repito porque dije B, no sé por qué. Para todo elemento de A, para todo, existe un único elemento de A que es padre del primero. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Ahora, les cuento cómo es esa frase lo más clara posible, según Arrayan. Para todo hombre existe un único padre. Eso es lo que dice en el primer texto. Para todo hombre, miren, para todo hombre existe un único padre. Ahí dice, existe un único H2 que es padre de H1. Y H1 está en el contexto de que para todo. Lo sigo repitiendo. Para todo personaje, para todo ser humano existe un único padre. Para todo ser humano existe un único padre. H2 es padre de H1. Para todo hombre o ser humano existe un único padre. Así que anótenlo. Ahora, esa proposición claramente es verdadera. Todos, queramos o no, tenemos un padre. Dios, no los vayamos a la teología. Pero ahí está. ¿Se entiende? Aquí alguien me podría decir, profe, pero ya, yo lo veo desde otro punto. Y ahí, dígame. En esos casos, hay que ser específico, no como irse a lo filosófico. Como en ese caso, un padre, y tener en cuenta de que si, por ejemplo, solo un hombre pudo engendrarme. Claro. Por ese tipo. Claro. No, y no nos vayamos a otra área del pensamiento. No. Todos tenemos un padre, claro, genético. Verdad. Ya. En la siguiente dice, existe un ser humano en A, tal que para todo ser humano en A, el primero es hermano de el segundo. Suena horrible. Ahora si lo empezamos a analizar un poquito, dice que existe un hombre o existe un ser humano, él, y miremos la función proposicional, que es hermano de H4, que hace alusión a todos. O sea, en otras palabras, existe un hombre, existe un ser humano, estoy apuntando con rojo, que es hermano de todos. Existe al menos uno, que es hermano de todos. ¿De dónde saco eso yo? De la función proposicional que dice H3 es hermano de H4. H3 está en el contexto de que existe al menos uno, que es hermano del H4, que está en el contexto de un cuantificador para todo. ¿Qué tal? Así que existe un ser humano que es hermano de todos los seres humanos. ¿Ya? Jesús. No estamos hablando de teología. Esta es una proposición falsa. ¿Ya? Vamos con la C. La C más fácil, es más textual. Dice, para todo H o para todo ser humano, el ser humano es mortal. O sea, en otras palabras, ¿cómo podría quedar eso?
todo hombre es mortal. Todo ser humano es mortal, ¿cierto? Cosa que es verdad. Todo ser humano morirá. La D dice que existe un ser humano que es mortal. O existe un hombre que es mortal. Y aquí me quedo pegado con lo que dijo Alonso antes. Claro, existe uno. Existe por lo menos uno. Eso es verdad. Existe por lo menos uno. En definitiva existen todos. ¿Pero es verdad que existe alguno? Sí, es verdad. Súper. Y ahora lo que tengo que hacer es escribir... Ah, no, ya. Y lo escribí en palabras y determinar su valor de verdad. Ahí está todo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué otra cosa? En el ejercicio 7, que también lo voy a copiar. En el ejercicio 7 nos pasa algo quizá distinto. Dice que el conjunto es el conjunto, valga la redundancia, de los números naturales. Mi universo. Y tengo todas estas proposiciones. Por ejemplo, la primera, aquí ya no suenan tan bonito como todo hombre tiene un único padre, qué sé yo, todo hombre es mortal, en fin. Esto es más matemático. Aquí dice que para cualquier elemento, para cualquier número natural, existe por lo menos, algún número natural, ¿cierto? Tal que la suma sea mayor que 10. ¿Verdad? Bueno, aquí lo que tengo que hacer es escribir las proposiciones en palabras y determinar el valor de verdad. ¿Qué les parece la primera? ¿Es verdadera? Claro, para cualquier número natural existe otro tal que su suma da 10. Tomen el 1, que es el más chico. Se le llama cota inferior en cálculo. ¿Existe un natural que sumado con 1 me dé mayor que 10? Sí. El 100. Ah, listo. ¿Verdad? Es verdadera. Entonces, escribirlo acá en palabras y colocar si es verdadera o falsa con una B o con una F. Yo les voy a mandar una foto de esto también, para que lo tengan. Háganlo con todos y van determinando los valores de verdad. No lo voy a hacer en honor al tiempo porque quiero comentarles algo que es muy importante. Ahora me acordé. Eso es parte de ustedes, de su trabajo. Yo les voy a mandar las soluciones esta semana, yo creo. Y si no, lo hacemos la próxima clase sin ningún problema. ¿Ya? Ya. El 8 dice, escribe la negación de las 4 proposiciones que tenía recién. Negarlas. Entonces los cuantificadores existenciales se transforman en universales, los universales en existenciales, qué sé yo. ¿Ya? Y lo otro es que, por ejemplo, si es verdadera una proposición, la negación va a ser falsa. Y ahí tenemos que buscar un ejemplo que te indique, ah, sí, pues, es falsa, no funciona con el 5. Ah, ya. Y ahí a ese número se le va a llamar contraejemplo. Es como que yo les mostrara yo les digo, chicos, esto se hace así y funciona siempre. Y Alonso me dijera, profe, ¿y qué pasa con el 13? Y pruebo con el 13 y no me da. Ah, ahí hay un contraejemplo del compañero. Por ejemplo. Y el resto es un verdadero y falso también, que leanlo bien. Por ejemplo, la primera dice, la proposición cuantificada para todo x, p de x se cumple, es verdadera si p de x es verdadera para cualquier elemento que se reemplace en x. Claro, pues dice para cualquiera, y ahí dice para todo. Ya, ok, ya sí. ¿Vale? Eso un poquito, chicos. Ahí está la guía, háganla por favor, es importante que avancen en sus estudios. Y nos quedan 10 minutitos. No alcanza a darles más ejemplos. Esta materia, lo más probable es que la próxima clase ya la estemos casi terminando con una serie de ejemplos. Puros ejemplos. Ya no hay más materia, es ejemplos. Y después se venga una guía que sea como con forma de test, qué sé yo, y que tenga décimas, ¿vale? Las primeras son para practicar. No se salgan del grupo anterior porque ahí están todas las tareas que ustedes me enviaron. ¿Ya? No se salgan de ese grupo. Bueno, y acá vamos a ir acumulando las nuevas tareas.
lo último es esto, miren. Yo les subí las soluciones de toda la guía. Me demoré ahora, temas de tiempo, no lo había hecho. Aquí están todas, ¿ya? Pero hay una en especial que ese día ustedes me preguntaron y que yo la hice y tiene un error. Y tengo que decírselos porque es mi obligación. La I. La I la voy a proyectar, bueno, está proyectada, la voy a maximizar un poquito para que se vea. Ahí está. ¿Ya? La I yo la hice, la copié de nuevo y subí las soluciones. Porque la otra vez cuando yo la hice, yo aquí en esta parte, fíjense que dice no R y no Q y P. Yo asocié, tomé las dos primeras. ¿Sí? Y después me puse a asociar, pero llegó un momento casi al final del ejercicio en que asocié cuando tenía un I y tenía un O. Y la asociatividad se hace solo cuando tengo un mismo conector. Así que ojo con eso. Miren bien este desarrollo. Fíjense lo que hice yo acá ahora. Tengo esta proposición. Me quedan 5 minutos para explicarlo. En la primera proposición compuesta la conmuté, la dejé así, R o Q. El resto lo copié tal cual, por eso le coloqué aquí conmutatividad. Después, si ustedes se fijan en esto que me quedó, hay algo que podríamos hacer. Tengo el conector O y aquí igual tengo el conector O, así que este paréntesis no tiene mucho sentido porque tenemos el mismo conector, y como tenemos el mismo conector yo puedo asociar. ¿Y qué asocié yo? Tomé esa Q y me la llevé con el P y Q, la asocié acá en un paréntesis corchete, ¿vale? Y el R lo dejé solito. ¿Por qué hice eso? Lo mejor quizás que pueden hacer, porque se van a encontrar con esta situación que está en el corchete, que es la propiedad, o más que la propiedad, la ley de absorción. Fíjense la forma que tiene, es absorción sin duda. Entonces esto se reduce simplemente a un Q, y al reducirse a un Q yo lo junto con el R y me queda acá, ¿vale? Y en el otro lado hago lo que ese día también había hecho, que es aplicar Morgan al revés, lo dejé ahí. Ya saqué el negativo hacia afuera y el R y Q me queda con un OQ por el tema de la ley de Morgan. El IP lo bajé. Ya. Y finalmente, chicos, tengo una proposición O y acá tengo otra proposición y otra proposición. Entonces lo que yo hice fue aplicar distributividad. Tomé toda esta, que voy a cambiar el lápiz. Tomé toda esta, la junté con la negación de R o Q bajo el conector O y aquí quedó, ¿ya? Y después la tomé con la P y aquí quedó. Y el I queda acá por propiedad distributiva. Espero se vaya entendiendo, ¿sí? Finalmente esta expresión es tener un P o no P, que es lo mismo que una tautología, propiedad de inversa o complemento. Y lo que está en este costadito se baja. Cuando tengo una tautología y una proposición, eso se reduce simplemente a la proposición por la propiedad de neutro. Y nos queda R o Q o P. El otro día me quedó P. Y prefiero 1000 veces decirles ese error que se quede ahí impregnado. ¿Ya? Que se quede entre ustedes. No es la idea. Así que verifíquenla, no está de más que la miren con más cuidado. Ahora, ojo, que igual les subí un video explicando eso. Por si no lo entendieron, lo hice todo a manito. Ahí está. Me puse yo arribita. Pero ahí estoy. Y ahí está, se está resolviendo. Para que lo miren. Sobre todo la persona que me preguntó ese día ese ejercicio. Tenía que decirle eso. Ahora puedo descansar en paz. Ahí está. Para que lo vean, por favor. Está en la plataforma. Y nos queda solamente repasar eso, mirarlo bien. Están las soluciones de todos los ejercicios de la guía 3. Y ahora sí vienen las soluciones de la guía 4 que acabamos de hacer. Si se fijan, le hicimos casi todas. Faltó poquito. Ya, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué me dicen de esto que les comento?
¿Nada que decir? Está bien. Muy bien. Ya, chicos. Espero que se haya entendido, que vayan quedando las cosas claras. Pregúntenme cualquier cosa. Lo mismo que les digo siempre, pero trabajen la guía, mírenla bien. Esto puede resultar enredado de repente. Vean ejercicios resueltos de repente. Voy a estar subiendo material, videitos, qué sé yo, para que vaya quedando claro. Próxima clase terminamos esta guía 4, las dudas que puedan tener, y empezamos la guía 5, que es igual, tiene el mismo tamaño, una pequeña guía, ¿ya? Y ahí rematamos con todas las ideas finales de los cuantificadores, ¿ok? Así que les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y estudien, ¿vale? Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igual ustedes. Chao, 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 chao.